Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo de senderismo. Y esta vez estamos en Inverniego, que pertenece al concejo de Mieres, en Asturias, España, donde estamos a punto de empezar otra ruta de senderismo. Esta se llama Ruta de los Caseríos y Brañas Turonesas, o PRAS 35. Y en unos segundos os digo todo acerca de esta ruta. Bueno amigos, pues esta ruta empieza y acaba en Inverniego, cubre una distancia de 15 kilómetros, de los cuales los 5 primeros son cuesta arriba con una ganancia de altitud de 600 metros. Esta ruta no es oficial, pero ya veis que hemos visto en los últimos días que el hecho de que la ruta no sea oficial no quiere decir que los caminos estén cerrados, ni mucho menos. Pueden ser otras cosas como la señalización. No sé lo que esperar, pero vamos a ver qué nos trae el día. Venga, vamos a continuar. Hay unos cuantos árboles bloqueando el camino. Esperemos que la cosa no continúe así. Bueno amigos, ni qué decir tiene que el camino está bloqueado en muchísimos puntos por árboles que se han caído y la verdad es que cuesta muchísimo el pasar, ¿eh? Si estáis pensando en hacer esta ruta, no se os ocurra, ¿eh? No está en muy buen estado. Estamos, yo diría que hacia la mitad del camino, o sea que todavía nos queda un montón. Espero que no haya muchos más árboles que pasar porque no tiene ninguna gracia ya. Venga, vamos a continuar. Una cabaña en medio de ninguna parte.
Bueno, pues ahora nos toca ir por ahí abajo. Por algún sitio de ahí abajo, porque no lo veo por ningún lado. El camino está tan borrado que no se sabe ni por dónde ir. Bueno, no sabe uno lo que hacer, si pasar o quedarse. Bueno amigos, estamos a punto de terminar la ruta, queda aproximadamente 1 kilómetro y es hora de decir adiós, o mejor dicho, hasta luego. Antes de decir hasta luego, quería haceros saber que no os conviene hacer este camino o esta ruta. Está en muy malas condiciones, hay árboles bloqueando el camino, si hay camino, hay un montón de arbustos, espinos, etcétera. O sea que no os recomendaría que hicierais este sendero, no os conviene. En todo caso, voy a despedirme como lo hago siempre, diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día estupendo.